Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a otra edición de Rostro Devocional, este programa dedicado a conocer a todos esos personajes en torno a nuestra Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, y que acá en Rostro Devocional pues conocemos ese otro lado de la devoción, del trabajo que desempeña en torno a nuestras devociones, a nuestras tradiciones y principalmente a las de Cuaresma y Semana Santa, acá a través de la señal de Arcángel Corp, desde los estudios de Arcángel Corp, en esta segunda edición, en este último viernes del mes de julio, ya la segunda edición de Rostro Devocional, conociendo a esos detalles, conociendo un poco de su vida, conociendo un poco de su labor alrededor de la Cuaresma y Semana Santa. Y hoy un invitado muy especial, como seguramente los tendremos a lo largo de estas ediciones que arrancamos en este año 2026, y me place pues presentar al licenciado Walter Gutiérrez, que muchos pues ya lo conocemos plenamente en cuanto a su participación en numerosos programas televisivos, radiales y por supuesto en algunas hermandades, asociaciones y demás. Pero hoy, para conocer ese lado devocional, ese rostro devocional de Walter Gutiérrez, y que podamos platicar un poco de lo que se platica poco, porque normalmente cuando uno ve a Walter Gutiérrez en los programas, ya sea televisivos o radiales, vamos a hablar de un tema en específico, de historia, y principalmente en nuestro ámbito de la Cuaresma y Semana Santa. Pero hoy, para conocerlo un poco más, como más allá del historiador, como la persona, como el devoto, como el que ha seguido estas tradiciones y las estudia, las investiga y demás. Así que bienvenido, es un placer que nos acompañes hoy acá, Walter, en Rostro Devocional. Bueno, muchas gracias, Luis, por la bienvenida. El famoso en realidad es él, porque ahí lo estuvimos oyendo en todas las transmisiones del Mundial, así que pues es una voz muy reconocida también. Y bueno, eso lo digo porque pues tenemos ciertos ámbitos en los cuales nos moveremos, ¿no? Y como lo has dicho, yo pues obviamente me muevo en la parte histórica, en la parte estética, y de pronto pues no es fácil acceder a los círculos, digamos, personales de las personas. Así que muchas gracias a Arcángel por la invitación, por la iniciativa que tienen, porque de alguna manera también eso es importante para la historia. Sí. Eso es importante para la historia porque a veces nos pasa, yo lo veo, ahorita estamos analizando unas cosas de vestuarios y digo yo, bueno, ¿quién vestía a la Virgen de San José en el 98? Y todos nos quedan así como, bueno, ¿quién era? Pues es Juan Luis García. Sí. ¿Y quién es Juan Luis García? Exacto. Y entonces no sabemos, nos quedamos ya a veces con ciertas lagunas que la inmediatez también nos hace que tengamos, ¿no? Sí. Todo es tan inmediato que no nos molestamos en conocer un poquito más allá. Sí, totalmente. Y para empezar a platicar y en esta charla, porque nos gusta aparte ese formato de plática, de conversación, de tertulia de alguna manera, ¿de dónde nace, digamos, el deseo por el tema histórico? Desde muy pequeño, ¿tenés, digamos, alguna herencia, algo que te haya sembrado esa semilla en cuanto a enfocarte en todo lo histórico y decidir ese lado o esa carrera, esa profesión? Ya, mira, yo te digo claramente que lo tengo muy, muy presente. O sea, es mi papá el que me lleva, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un sábado en la tarde, cuando yo era niño, a la Merced. El siguiente sábado, o dentro de 2 sábados, la catedral. Dentro de otro sábado, Santo Domingo, Capuchino. Entonces me vas llevando por un circuito. Quizás te estoy hablando cuando tendría unos 4 años de edad. Las salidas, por ejemplo, en aquel entonces, yo soy de los 70, soy del 74, habían temporadas de ballet, por ejemplo. Entonces, bueno, hoy vamos a ir a ver el ballet. Hoy vamos a ir a ver tal obra de teatro, porque había más teatro. Entonces es él el que me lleva justamente a ver todos estos aspectos que tienen que ver con la cultura y con el arte. No, el arte. Y ya posteriormente pues voy encontrando cosas que tienen la conexión con la parte histórica, ¿sí? Hace un par de días estábamos en la escuela de historia justamente partiendo un pastel por los cumpleañeros y alguien me decía, ¿y usted cómo sabe partir pastel también? Porque yo parto el pastel como que para que abunde. Ajá. Y le digo, es que ¿sabe qué pasa? Yo trabajé en recursos humanos 10 años de mi vida. Y me dice, ¿y usted qué era? Pues, bueno, es que yo soy administrador de recursos, antes que historiador. Entonces me dice, ¿y cómo está en una cosa y en la otra? Bueno, lo que pasa es que de eso trabajé, yo me gradué contador. Y entonces ahí se fueron combinando las cosas, una parte administrativa, financiera
y la parte histórica que la traigo pues prácticamente desde niño. Por eso ahora yo tengo guardados los libros que mi papá me regalaba de pintura universal, ¿verdad? Y los libros que me compraba, enciclopedias que salían así por semana, Sí. en aquel tiempo era País. Y eso, ¿verdad? O sea, ponete, la inducción que él me da es la que yo tengo presente. Ponte que de pronto aparecía una quincena, un fin de mes con un disco de larga duración de una sinfonía de Beethoven o de un requiem de Mozart. Y evidentemente eso me impresionaba muchísimo, ¿verdad? Claro, no te voy a negar, o sea, ese es mi papá. Mi mamá era de poner a Donna Summer, a los Bee Gees, o sea, mi mamá es otro ambiente completamente distinto. Que no es que uno desmerezca al otro, porque de ese otro lado yo me acerco mucho, por ejemplo, a la cultura pop, a la cultura contemporánea, ¿verdad? Porque ella desde siempre ha sido una mujer muy moderna. Entonces, yo creo que eso en mi familia hizo que yo pudiera tener como los dos lados, ¿no? Y de alguna manera, pues pesó más el de mi papá y entonces pesó más el sentido artístico, estético, muy formal y después el de la historia. Sí, que es interesante, ¿no? Siembra esa semilla del arte, de la historia, y sobre todo que en esa época, me imagino yo, y en los años que decís ibas con tu papá, o el tema del ballet, del teatro, eso ha cambiado mucho. Hoy en día es muy difícil encontrar ese tipo de teatro, ese tipo de arte en realidad. Hoy se ve otro tipo de teatro, si es que lo hay, porque hay muy poco, de verdad, hay muy poca oferta de buen teatro, me animaría a decir, de poder observar esas grandes obras como era antes. Y hoy es otra oferta, es la inmediatez, es lo moderno. Claro. Se han muerto muchos teatros como tal, quedan muy pocos teatros, hoy prevalece el cafeteatro y demás, pero esa época era muy de sumergirte en el arte, ¿no? Y creo que eso termina calando realmente en las personas que vivieron todo eso. Imagínate que yo tengo muy presente eso, una noche de septiembre por ahí, como de 1982, me llevaron a ver Los Nazarenos al Teatro de Bellas Artes en la 15 Calle y Avenida Elena. Que a ver, no nos daba miedo llegar a 15 Calle y Elena y parquear los carros por donde sea. Y a ver, Los Nazarenos es una obra de teatro compleja, larguísima. Yo me recuerdo que todos se durmieron. Sí. Yo también creo. Pero ya salís del teatro pensando en que viste una cosa de José Milla, que ya después la fuiste a leer, etc. Eso ya no pasa ahora. Exacto. Yo voy a contar una anécdota, no voy a decir quién, por supuesto, pero hubo alguien ya muy recientemente que fuimos a un ballet y me dice, a mí por favor no me invites a esto, porque me aburro y no entiendo. Sí. ¿Verdad? Que lo saco a colación porque hace adornos procesionales, es decir, no toda la gente tiene ese bagaje de formación. No estoy diciendo que el mío sea magnífico, por supuesto. El mío es simple y sencillamente uno más de la década de los 70. Y parte de eso, porque hoy me decís, iba con mi papá y un día me llevaba a Santo Domingo, un día quizá a la Merced, por ahí íbamos a Catedral. Y ahí de alguna manera también se empieza a sembrar esa semilla de ver las imágenes, de contemplar ese lado del arte también, o eso crees que fue más adelante, o algo tiene que ver ahí. No, fíjate que en este caso, pues yo tengo una cuestión muy interesante. Mi mamá, ya la mencioné, era una mujer muy moderna de siempre. No es una mujer que tenga una filiación por el sentimiento, diríamos, que nosotros los cucuruchos tenemos, que se acerque, por ejemplo, a Dios a través de una imagen. Eso ella no lo conoce. Entonces, ella no participa en todas estas cosas. En cambio, mi papá es un hombre nacido antes de la revolución perdón, él es de 1945. Es decir, él nace al final de la Segunda Guerra Mundial. Está formado en el occidente y entonces él sí tiene esa sensibilidad por la imagen. Esa sensibilidad sí me la transmite, ¿verdad? Él, por ejemplo, no podía faltar, yo recuerdo jamás faltó a su visita del mes de octubre la Virgen del Rosario, nunca, porque siempre somos de la región de los Altos, cada vez que íbamos a San Cristóbal, que es donde está nuestra casa, teníamos que hacer el viaje a Quetzaltenango para ver a la Virgen del Rosario. Sí. No importa si el viaje era de un día para otro, o si teníamos que ir en la mañana y rezar en la tarde, él iba a ver a la Virgen del Rosario de Quetzaltenango. Eso es decir, yo para hacerlo así como muy redondo,
la cercanía con la Virgen del Rosario ha sido una constante en toda mi vida. Sí. Porque si no era aquí, era en Shela. ¿Verdad? Entonces, sí es él, ¿verdad? Y yo de niño me recuerdo, le preguntaba, mira, ¿y tú te recordás a quién conociste primero cuando viniste a Guatemala en 1957? Porque esa fue la primera vez que él vino a Guatemala y me dice, fuimos al Calvario. ¿Verdad? Tiene todo el sentido, yo siempre lo digo, el Calvario es una iglesia que se entiende porque la tenés que ubicar en el cruce de caminos, ¿verdad? En el final de los caminos. Y entonces, y me dice, y después mi papá nos llevó a Santo Domingo y a San José. ¿Verdad? Y yo le pregunté, ¿y te recordás cómo era? Solo me recuerdo que era muy oscura, me dice. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de los 50. Sí. Entonces, eso para mí era muy bonito que él me lo narrara. Y ahí entonces te vas dando cuenta cómo es que yo me acerco tanto a la historia, porque pues él fue construyendo historias conmigo, ¿no? Sí. De su vida aquí en la ciudad de Guatemala. De alguna manera, él fue el que me indujo. Es interesante que ninguno en mi casa carga. Ajá. O sea, mi papá no carga, mi mamá no carga. Cargan mis primos y la familia política de mi papá. Y con ellos es que empecé yo a tener ese contacto, ya digamos, como cucurucho. Pero por mi papá y mi mamá no. ¿Y el contacto como cucurucho de alguna manera fue en tu juventud o ya en tu vida adulta, todavía de niño, en tu infancia? Bueno, sí fue de niño, pero yo tengo como una diferencia con mis amigos, por ejemplo, generacionales, que todos comenzaron en la Merced, o que todos iban a cargar a la Candelaria después, ¿verdad? Yo nunca cargué de cucurucho cuando era niño, yo cargué en la Reco. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo recuerdo que fue el año en que se reactivaron las procesiones infantiles recoletas después del terremoto del 76. La primera vez que yo cargué fue en el 85, sí, pues. En la procesión infantil del Señor Sepultado, que esa es otra cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tu nazareno, tu devoción grande a ser el Jesús Nazareno? No, mi gran devoción es el Señor Sepultado. Sí. De la recolección. De la recolección. Sí. De la recolección. Y es que no es la imagen que hoy conocemos. En ese entonces, cuando empezás a cargar ahí en la infantil, era otra imagen. Era otra imagen, sí. ¿Cierto? Yo creo que la que está ahorita es como la tercera. Sí, lleva, tercera, ¿no? sí. Sí, por ahí. Era otra imagen y pues bueno, Sábado Santo, ¿verdad? Habíamos ido un día a hacer las procesiones, mi papá. Me recuerdo que esa vez hasta vino mi abuela. Porque eso es muy interesante, ¿no? Cuando vos sos un niño cucurucho y estás muy ilusionado con eso y tu familia, aunque no cargue, es devota, se vuelve como un acontecimiento familiar, ¿no? Sí. Y eso te marca mucho. Yo por eso insisto tanto en todas estas experiencias de niño, ¿verdad? Hace poco, vos los habrás visto, yo hice unos videos que se llaman comentarios de comentarios, ¿qué? ¿Cómo se llama? Las andas. Desde las andas, sí. Exacto, desde las bodegas. Sí, desde las andas. Desde las andas. Los vi, he leído los que hacías antes también, los comentarios reales, sí, ¿no? Exactamente, pero reales de realidad, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, te lo decía porque de alguna manera eso me preocupa, ¿verdad? La impresión que le damos a los niños sobre las cosas estéticas. Perdón que me salga un poco el tema, pero todo esto tiene que ver porque cuando tú sos niño justamente te marcan todas estas experiencias, ¿no? Lo que tu familia te dice, te enseña, te muestra, lo que tú ves en la calle, lo que te explican los mayores sobre lo que ves en la calle, y también es muy importante el acompañamiento de tu familia, ¿verdad? Cuando tu familia te acompaña, aunque no cargue, ¿verdad? Eso para ti va a ser una experiencia totalmente que te marca la vida, ¿verdad? Por eso es tan importante, y yo creo que en eso no han fallado las organizaciones, en cultivar todo el tema de las procesiones infantiles, ¿verdad? Aunque han cambiado un montón. Totalmente. ¿Verdad? Entre los 80s y los 2020 y tantos que estamos, han cambiado un montón, pero creo que se hacen esfuerzos por ordenarlas, por tratar de que los papás dejen un poco más libres a los niños, de hacerles conciencia de qué se trata la procesión, etc. ¿Cómo era específicamente una procesión infantil cuando empezaste a cargar? ¿Tener recuerdos? ¿Era siempre la algarabía? No sé cómo es que mencionan en la recolección el divino relajo que decía Fray Miguel Ángel Murcia.
siempre fueron así, la algarabía de la familia, de querer estar cerca. En ese momento quizá no existía todo lo que hoy existe, que el teléfono, que ir grabando todo, querer, pero tenés esos recuerdos de... Sí, yo lo recuerdo muy bonito de esa oportunidad. Mis papás me dejaron. Ajá. Y me dejaron un montón de tiempo. Sí. Me recuerdo yo que, o sea, llegamos, ellos se fueron a la esquina donde me tocaba cargar para verme cargar, Sí. y yo me fui. Y me metí en la procesión y ya no supe más nada de ellos y allí iba con todos los niños. Sí. Yo sé que hay cosas que a veces estresan a los papás que la seguridad, pero también es cierto que hemos sobreprotegido a las Sí. generaciones y hemos causado un desequilibrio en sus personalidades porque no se saben desenvolver por inseguridad. Y eso sí lo resiento, eso sí lo veo clarísimo, ¿verdad? Es que ahora yo vi de pronto un video que debe haber sido un TikTok o una cosa así por el estilo, donde una mamá se mete a levantar el anda Sí. porque, a ver, pero Sí. es que señora, entonces ¿a qué trae al niño? Hay papás que lo llevan todo el turno de la mano Exactamente. y es complicado, sí. Que a ver, dice uno, no, pero es que pobre niño se va a sentir sola. Pero señora, o señor, porque no le enseñó en Sí. su casa a ese proceso. Porque eso, fíjense ustedes, es lo que nos dice mucho de las radiografías de los comportamientos que después tenemos, ¿verdad? Esas tremendas inseguridades que se proyectan en nosotros desde niños. Y después, ¿qué tenés? A este montón de gente que le publicas que la inscripción es tal día, tal hora, tal cosa, y te pregunta, perdón, Sí. ¿a qué horas es? Exacto. ¿Por qué? Porque tal vez no es porque, bueno, ya no leen, pero otra cosa es la inseguridad en la que vivimos, ¿verdad? Sí. Pero no inseguridad de delincuencia, inseguridad Sí. personal, ¿verdad? Eso lo veo muy claro yo en las cuestiones de las procesiones infantiles de los 80s comparas con las de hoy. Sí, qué interesante, porque tener el recuerdo vívido de ese momento debe ser algo que... Y en ese momento cuando cargas tu primera procesión y tenés ese primer acercamiento, esa primera experiencia con la Cuaresma y Semana Santa participando directamente, ¿hay algún recuerdo que tengas que puedas llegar a decir, esto sí me gusta, esto sí me marcó? ¿Consideras que te marca en ese momento o te marca más adelante o Sí. no lo entendés del todo en ese momento? Fíjate que yo no puedo recordar qué marcha era Ujú. la que sonó en el turno. No nos daban para el marchero a los Sí, niños, sí. ¿verdad? Pero yo sí recuerdo que cuando sonó la marcha, fue una, literalmente como decimos en estética, ¿verdad? Una totalidad artística. Sí. El anda, la imagen, el incienso, los colores, la música. Además ya estabas inmerso en ese mundo, ya Exactamente. tenías toda esa experiencia. Entonces eso para mí es inolvidable. Ujú. Para mí es inolvidable, aunque no recuerde la marcha. Sí. ¿Verdad? Y algo que es para mí muy importante de eso es que mi hermana carga, ve y al año siguiente ya quiere cargar. Ajá. ¿Verdad? Ella quiere cargar, pero ella lo hace siempre con una cuestión un poquito menos ritualista. ¿Verdad? Yo lo que más recuerdo de la primera vez que ella cargó es que se compró un helado de chocolate y el helado se lo embarró en el turno. ¿Verdad? Entonces tenemos la cartulina Sí. y la cartulina está llena de chocolate, llena de Sí, café. sí. Entonces digo yo, eso para mí es inolvidable, ¿verdad? La relación que hay con ella. Porque al final es una vivencia, es una Sí, experiencia total. Ajá. Exactamente, ¿verdad? Y como te repito, esas primeras acciones de los niños, que si las dejaras vivir un poquito más, Ujú, exacto. les van a impresionar más, son fundamentales para que tengamos una nueva generación de cucuruchos comprometidos, que admiren las cosas, que estén conscientes, que no vayan solo por curiosidad o por una cosa así, sino que un poquito más por convicción. Estoy seguro que eso pasaría, porque también habría que reconocer que mucha de la gente que va a la procesión infantil ya no pasa a las procesiones mayores, Exacto. ¿verdad? Porque lo obligaron, porque no estaba contento, porque no fueron, porque cualquier cosa. Entonces creo que eso es importante, ¿verdad? El acompañamiento y la forma en que vos vivís tus procesiones de niño, que yo viví muy pocas, la verdad. O sea, yo estuve en el 85, 86, en el 87 me dijeron en la recolección cuando llegué, no, tú ya no te puedes inscribir en la infantil, tienes que ir a cargar la grande. Y ese año estaban bendiciendo el anda, ese domingo estaban bendiciendo el anda grande y me dio miedo. Sí. Dije, no, yo no quiero cargar eso, es enorme. Sí. Mi papá me dijo, no va a cargar tú, no, mejor no hasta el otro año. No Y cargas yo cargué, en el 87. no cargué, entonces
En el 88 ya fui a comprar Sí. mi turno de Viernes Santo y pues ya me tocó cargar. Es decir, tu primer turno fue el sepultadito, digamos, en la infantil, y tu primer turno mayor fue el señor sepultado de la Exacto. Recolección. ¿Conservas tu primer turno, el Sí, de, sí, el sí. de la infantil, lo conservas? Sí, los dos. El del señor sepultado Sí. infantil y el del señor sepultado. Que es otra cosa que ha evolucionado mucho, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? El de la infantil era una fotita en blanco y negro. Sí. ¿Verdad? Era una foto en blanco y negro. De la imagen, porque habían turnos que no sé, que no Sí. era la imagen. Incluso con imágenes grandes he visto que, no sé, no voy a mencionar alguna XY iglesia con la imagen de Jesús de la Merced o Jesús de Sí, Candelaria, porque sí. existían muy pocas fotos, ¿no? Sí, totalmente. Pues en la Reco les pasaba, Sí. por ejemplo, en la Hermandad de Dolores, mi hermana empezó a cargar en el 92 y la Virgen salió igual en la cartulina, creo, Ajá, como sí. 5 años. En la infantil la cambiaron, entre Sí. el 85 y el 86 cambiaron la fotita, pero una fotita Sí. pequeñita en blanco y negro. Ah. Sí, los guardo. Sí, qué interesante, esos son recuerdos. Y en algún momento Walter Gutiérrez consulta esos turnos y trae esos recuerdos, eventualmente pasa mucho tiempo, o es meramente en algún aspecto histórico que vas a esas fuentes al final de cuentas cuando necesitas algo, o sí te trae algo de nostalgia y buscas Mira, verlo. esta parte de la nostalgia, como yo vivo Ajá. en el... a ver, yo trabajo con el pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, yo normalmente no es que tenga nostalgia por el tiempo pasado, como le pasa a muchos, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor. No, pero me queda poco tiempo para hacer hacerlo. introspecciones Sí. personales de ese tipo. Yo tengo los turnos guardados, los tengo en álbumes ordenados por año, Sí. etcétera. Pero no es que los consulte tanto. O sea, de pronto, si tengo alguna curiosidad concreta, voy y los busco. Tengo una colección de fotos de 1989 a 1900, tal vez hasta el 2010. O sea, es bastante grande, impresa, ¿verdad? Clasificada por Ajá. año y por imagen, ¿verdad? Sí. Entonces digo, ay, ¿cómo iba? De pronto tengo una cosa que hacer. Por ejemplo, este año con la recolección justamente, cada viernes hicimos un programa donde se hablaba de los adornos por década. Sí, los escuché. Y entonces tenía que ir a ver mis álbumes, ¿verdad? Sí. Y decir, ¿cómo salió Jesús sepultado en el 89? Ya no me recuerdo. O el 89 sí me recuerdo, pero ya en los 2000 había que ir a ver los álbumes. Entonces ahí sí los consulto, ¿verdad? Ahí sí los consulto. ¿Por qué hasta el 2010? ¿Y no lo seguiste haciendo? Fíjate que... mucho más fácil acceder a las del 2011 para acá, digamos. En digital. Sí. En digital, ¿verdad? Te googleas y decís, Sí. quiero ver, ya estuvo, ya. Sí. Y lo soluciono rápido. Luego, la cuestión de espacio, ¿no? Sí. O sea, yo tengo cajas de fotos que jamás he ordenado. Y a veces me pasaba, por ejemplo, cuando trabajábamos con Julio Vinicio Paz en la parroquia vieja, que todavía manejábamos, mire, no tiene la foto de tal año, Ajá. y aquí está, escaneémosla y usémosla para tal cosa. Entonces, Sí. desajustaba el álbum, después me devolvían la foto, ya no volvía a guardar la foto, y entonces las fotos andan en cajas, y digo, ¿dónde tendré la foto de Jesús de la parroquia del 2001? Y entonces a buscar en perchas de fotos. Entonces, el espacio, el tiempo. O sea, Para clasificar es un tiempo. Sí, a ver, después del 2010, yo ya tengo que ver cosas de docencia y eso me ha hecho tener mucho más trabajo a nivel de documentos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, tener tanta foto me es complicado. Sí. Es más fácil. Tomas tu foto en el celular, las descargas, las pones en una carpeta y ya. Cuando mencionaste, me quedó en la memoria, cuando mencionaste no era difícil, no era complicado, no era peligroso ir al Teatro Bellas Artes, a la Avenida Elena 15 Calle. ¿Siempre viviste en el centro histórico? ¿Caminabas el centro histórico o no vivías acá? No, fíjate, yo nunca he vivido en el centro histórico. O sea, yo vivo no súper lejos. Sí. No vivo para nada cerca de lo que todo el mundo piensa. Exacto. Y fíjate que lo que vos me acabas de decir es muy común. Incluso, por ejemplo, me recuerdo cuando estábamos en la Merced y me decía el padre Orlando, ¿y usted por qué viene tan tarde? Es que no vivo cerca. ¿Dónde vive usted? Pues yo lo hacía aquí por la Reco, por cosas. No, yo vivo en la zona 3 de Misco, en Nueva Montserrat, más o menos entre Escala y Metamercado. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo estoy kilómetro 14. Sin tráfico yo hago 15 minutos. Totalmente. ¿Verdad? Es una maravilla, pero en realidad... Acá no son las distancias. Cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil, exactamente. Pero como te repito, como mi papá me traía los fines de semana al centro, yo tengo una familiaridad tremenda con el centro histórico, con las direcciones, las calles, las iglesias, las plazas. De todo, memoria, ¿verdad? sí.
Sí, completamente. Por eso te menciono esto de venir al Teatro de Bellas Artes, al Teatro Abril, Sí. ¿verdad? Porque no era nada extraordinario. No sigue siendo extraordinario, pero por cuestiones de tráfico ahora pues es un poquito Más menos complicado. fácil, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Esa expresión ir al centro es una expresión que también ya no se escucha mucho. Es una expresión que yo me recuerdo, mi mamá tenía, vamos a hacer un mandado al centro y yo todavía, digamos, pasé toda esa etapa donde la gente se refería a ir al centro, a ir a la zona uno. Y hoy no se escucha tanto, es parte de esas cosas que se van perdiendo también. Ahora que hay cosas que decís que me vienen a la memoria, que también me han pasado y cosas así, y esa expresión de ir al centro es interesante, ¿no? No es ya una expresión actual. Sí, sí, esas cosas, porque el centro fue perdiendo la importancia que tenía bueno, por supuesto en los 70 ya fue tremendamente Sí, diferente. Y entre los 80s y los 90s, que tuvimos una depauperación del centro histórico, eso cambió mucho, sí, ¿verdad? Yo estudié en el Colegio de Infantes cuando el Colegio de Infantes todavía estaba acá, en la zona 1. sí, Pero toda mi vida había estudiado cerca de mi casa. Entonces a mí justamente, ¿verdad? ¿A dónde vas a estudiar ahora? Pues ahora voy a estudiar al al centro. centro. Sí, Y entonces tenía que tomar un bus, mi papá me pasaba a traer en las noches y era toda esa experiencia de venir a estudiar a la zona 1. Y de que sí, bueno, hoy aquí hay en el Infantes pues había muchas actividades que tenían que ver con la iglesia y salíamos, estábamos en cosas que nos permitían movernos en el centro, ¿verdad? Eso obviamente lo hace a uno tener familiaridad con esto, ¿verdad? Pero ahora sí es muy difícil. Hace unos días me invitaba el embajador del Perú a una exposición aquí en la Casa Ibargüen y la gente no viene. sí, La gente no viene, ¿verdad? Y los chicos peor, sí. ¿verdad? Los chicos peor. Entonces creo que, mira que de todo hablamos, ¿verdad? Pero Sí, de eso se trata, sí. la Semana Santa le hace un favor tremendo a la zona 1, ¿verdad? Porque la reactiva, le da vida, hace que las nuevas generaciones se aproximen a ella, que los niños tengan alguna referencia. Creo que eso es muy valioso. Sí, que la conozcan, ¿no? Sí, sí, sí. Revitaliza el centro histórico. Yo siempre traigo a mis estudiantes de la San Ajá. Carlos, pero en algún tiempo di clases en la Galileo y en la Internaciones. Y cuando estuve en la Internaciones, les dije a los chicos, bueno, los quiero tal día a las 10 de la mañana en el atrio de la Recolección. Se volvieron locos. ¿Dónde es? Se volvieron locos ellos y los papás. Sí, ¿Verdad? A ver, chicos universitarios sí. que no tenían ni la menor idea dónde era la recolección Ujú. y que cuando supieron se les dio muchísimo miedo. Sí. Pero me asombró que vinieran. Fíjate, Ajá. me asombró que vinieran. Y tengo la fotografía ahí de los chicos de la Internaciones que algunos nunca habían puesto un pie en el centro. El centro histórico, sí, qué interesante. ¿Y qué te lleva a tu profesión? ¿Te lleva a investigar cómo llegas a empezar a hacer todas esas investigaciones que haces? Porque historiador no significa que solo vayas a investigar de imágenes de pasión. O sea, tu campo es muy amplio, pero ¿qué te lleva a enrolarte tanto en la Cuaresma y Semana Santa y en todo lo que tiene que ver con ella? Bueno, mira, un poquito es el hecho de que obviamente como católico me interesa, me llama la atención, no me gusta. Segundo, toda esta beta artística que te mencioné, que mi papá me inculcó. Sí. Tercero, a ver, tendríamos que estar conscientes de que historiadores no somos muchos, ¿verdad? Hay un número reducido de historiadores. Y a eso tendrías que sumarle que no todos los historiadores son historiadores del arte. Y que de esos historiadores del arte, no todos son historiadores de cultura católica, por ejemplo. Entonces, pues ahí casi que podría decir yo, bueno, que el lenguaje de emprendedor, vi un área de oportunidad, ¿no? Y entonces, pues la facilidad creo que se me ha dado siempre como de tener buenas relaciones públicas mías, particulares, y también buenas relaciones interpersonales con las instituciones. No te voy a decir que le tenga que caer bien a todo el mundo, por supuesto, pero de alguna manera me ha facilitado poder estar en las instituciones sin exactamente estar casado con alguna. Sí. ¿Verdad? Que eso para mí es muy valioso porque me da cierta independencia. Pero en realidad es eso, ¿no? En realidad es eso. Yo lo que veo es que cada vez tenemos más gente metida viviendo la Semana Santa, pero hay menos gente que te explica la Semana Santa.
Porque la información no es fácil de conseguir, ¿no? La información está muy dispersa, no a todo el mundo le gusta buscar cosas. Yo te voy a ser muy sincero, y bueno, de eso se tratan estos programas también, ¿no? No te da tiempo a hacer las tres cosas que un historiador tendría que hacer: enseñar, investigar y estudiar. Sí. O sea, o haces una, o haces otra, o haces otra, pero difícilmente puedes hacer las tres. Entonces, enseñás. ¿Qué enseñás? Bueno, tenés que enseñar lo que investigás y lo que estudiás, ¿verdad? Que es distinto, Sí. porque investigar es ir al archivo, buscar las cosas. Estudiar es leer todo lo que se produzca respecto al tema. Y, o sea, o te da tiempo una o la otra, porque después tenés que tener el tiempo para enseñar. Exacto. Y enseñar es una tarea que cada vez es más complicada, porque ¿cómo enseñas a las nuevas generaciones? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo les haces fácil la absorción de conocimiento? Y vuelvo a mencionar los comentarios desde las andas. ¿Por qué los comentarios reales por escrito, que ya no se llaman reales, no solo comentarios? No es que no los vaya a hacer, pero a ver, los leen menos. El resultado de comentarios desde las andas en video fue una cosa... Sí. De verdad, el productor, que es José Javier González Hernández Campo, estaba como asustado. Me decía, es que no había visto semejante nivel de reacción, ¿verdad? Porque no solo son los números que miras en el controlador de YouTube, es lo que hablas alrededor de las cosas. Y entonces, ¿a qué quiero llegar? A que ese es un problema de la educación. Entonces, el historiador tiene que hacer esas tres cosas: investigar, estudiar y enseñar. Pero para enseñar tenés que aprender a enseñar. Entonces te queda poco tiempo. ¿En algún momento de tu vida te dio tiempo de hacer las tres? Nunca. En realidad nunca da, ¿No? ¿verdad? Ponete, yo investigué mucho en mi tiempo de formación. Totalmente. ¿Verdad? Y entonces ponete mi tesis, que yo la amo, ¿verdad? Porque es sobre Jesús resucitado, y hay poco de Jesús resucitado investigado. Me llevó un año entero hacerla. Y de pronto tengo que irme a dar mis vueltecitas a la hemeroteca. Sí. Y es sorprendente que siempre encuentro algo. Totalmente. ¿Verdad? O sea, digo, esto no lo había visto. Bueno, entonces investigo. Y tal vez buscando otra cosa encontrás algo de algo que ya habías investigado en algún momento. Pasa eso. Exactamente. ¿Sí? A veces ni estás buscando Exacto. eso. Hace poco nos pasó justamente con José Javier, que teníamos que ver algunas cosas de la Dolorosa de San Francisco y nos topamos con unas cosas de la Recolección y unas cosas de San José que fueron maravillosas. Pero eso es ocasional, ¿verdad? Porque de ahí para mí es muy importante estar actualizado en materia de investigación de otros. Sí. Para tener yo referencias que pueda enseñar. Entonces ponte, vas a la feria del libro y salís con un montón de libros y dices, Walter, ni los vas a ver. Y créeme que a veces digo, hace un poco me pasó, estaba en la sala de mi casa y de repente, ¿este libro qué es? Y entonces jalo y le dices un tetunte como ese tamaño y digo, Historias del pincel. Pero ¿de dónde me traje yo este libro tan pesado que ni siquiera he abierto? Sí. Y de verdad no lo había abierto, ¿verdad? Porque no te da tiempo a hacer las tres cosas. Y todo esto sale porque efectivamente la tarea de historiador es una tarea que va más allá de contar cuentos, ¿verdad? Que es lo que a veces pasa. Le voy a hacer una analogía con la restauración, y eso le pasa mucho a mi amigo Luis Manuel Muñoz. Me dice, tenemos un montón de patojos que están interesados en la restauración porque le quieren venir a ver si pueden restaurar a la Virgen del Rosario de Santo Domingo. Eso no se puede, ¿verdad? Pero, o sea, el proceso formativo de restaurador es un proceso muy complejo y muy serio, ¿verdad? No es solamente de tener la idea de voy a restaurar. Lo mismo pasa con historiador, ¿verdad? Yo tengo, o sea, necesariamente los historiadores tienen que pasar por mi aula. Exacto. ¿Verdad? Todo historiador que tenga que salir tiene que pasar por mi aula, sea para historia del arte, no sea para historia del arte, porque yo doy en la escuela de historia, historia general del arte, historia del arte maya, historia del arte colonial e historia de España. Y entonces me doy cuenta que hay chicos y chicas menos, son más los chicos, que llegan y ellos creen que la historia es encontrarse una revista, ¿verdad? Donde, aquí narra cómo fue la procesión del 9 de julio de 1978 de Jesús de la Merced, y entonces aquí hay enjundia, aquella cosa romántica. Y se van a topar que en la escuela de historia hay un curso que se llama Economía Política, que los mata, ¿verdad? Los mata. O ¿qué te digo yo? Teoría del Estado, ¿verdad? Porque hay que decirlo, teoría del Estado marxista. Y entonces, decís, ¿esto qué es? Esto me parece espantoso, ¿no?
Entonces, no es fácil, ¿verdad? Porque o sea, esta idea del historiador cuenta cuentos, que eso es más un cronista, que no está mal. Sí. O sea, está bonito, o sea, siempre, yo siempre lo digo. A ver, contar leyendas y contar cuentos y contar versiones populares es maravilloso porque te habla mucho de la cultura y de por qué se generó esto. Pero el historiador no busca eso. El historiador tiene que buscar los orígenes de los procesos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué se desencadena esto? ¿Verdad? Que al final creo que es la diferencia entre hacer historia del arte y hacer crónica. Aquí quizá nos vamos a salir un poco porque estamos conociéndote y demás, pero me quedé con algo que decís. ¿Por qué crees que hay menos historiadoras que historiadores, que hay menos damas estudiando historia que caballeros en este caso? Mira, es difícil plantearse una respuesta. Pero ha sido así, ¿no? Claro, A lo ha largo. sido así. Sin embargo, fíjate que es interesante, pero ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando. De la realidad de los años 90, 2000, a la realidad del 2026. Hoy diríamos que estamos en una cuestión bastante pareja entre hombres y mujeres que están estudiando historia. Pero de alguna manera creo que a las mujeres se les ha dificultado un poco porque hacer investigación histórica requiere mucho tiempo. Sí. Y de pronto a las mujeres se les ha puesto un poco cuesta arriba por quizás asuntos familiares o cuestiones de ingresos, Sí. ¿verdad? Pero te insisto, últimamente ha estado un poquito más parejo y sí te voy a reconocer que el claustro de profesores de historia en la universidad es también bastante equitativo en cuanto a hombres y mujeres, en el área, por lo menos en el área de historia. Sí. Por lo menos en el área de historia. Qué interesante, sí, me quedé con eso y me llamó la atención. Walter, ¿y cómo te empezás también a enrolar de alguna manera? Decís, no estoy casado con ninguna, pero has colaborado y has trabajado directamente y de la mano de muchas. Yo recuerdo y he conocido tu trabajo en la parroquia, en la Merced, en la Recolección ahora, pero ¿cómo ha sido esa experiencia, digamos, que ya directamente más allá desde afuera investigar, hacer tu trabajo, hacer tus publicaciones, hacer todas tus investigaciones y ya trabajar directamente por periodos de tiempo en una u otra hermandad o asociación? Bueno, mira, han sido cosas que tienen que ver tal vez un poquito con, vamos a ver, algunas con devociones particulares. La que no mencionaste fue el Calvario. Sí, el Calvario también, sí. Allí fue justamente por una devoción particular. Porque te mencioné que mi papá, la primera iglesia en la mente es el Calvario. Entonces, cuando a mí me invitan, la primera vez que me invitaron al Calvario fue en 1999, en tiempos de Miguel Estrada, de don Miguel Estrada. Sí. Y nos pidió que le ayudáramos a arreglar los pasos. Entonces le hicieron unos medallones, se hicieron flores, etc. Eso es una cosa, la parte que me lleva algunas por cuestiones de devoción, la reco. Sí, totalmente. Otras han sido por cuestiones puramente de amistad, ¿verdad? La parroquia, ¿sí? Yo ahí voy invitado por la licenciada Yuri Chávez, y después, y aquí sí, yo siempre lo digo, ¿verdad? Una relación de respeto y muy filial con don Julio Vinicio Paz, sí. ¿Verdad? Tan así, imagínate, que Julio Vinicio Paz me pide que no me vaya cuando él se va. Porque nosotros ya nosotros nos vamos, ¿verdad? Sí. Vamos a quedar, ¿verdad? Y la presión que tenía el padre Edwin en ese momento fue fuerte. Yo me recuerdo que dijimos, hasta aquí, nos vamos. Y cuando llegamos a entregar las cosas, nos dicen, no se va, porque ustedes... Y entonces Julio Vinicio me dice, quédese. Y entonces me quedó el 16, el 15, el 16, el 17. Y la otra relación que es muy, muy interesante es con la Merced, ¿verdad? Que es una relación directamente con el padre Orlando Aguilar. Que es, a ver, yo a él no lo conocía, en cambio, por ejemplo, por eso no la meto en el asunto de la amistad que, por ejemplo, tenemos con Yuri Chávez y después con Julio Vinicio Paz. Pero esta relación con el padre Orlando Aguilar a mí me parece sumamente interesante porque es una relación puramente intelectual, ¿verdad? Que es otra cosa que llama, ¿verdad? Que te puede invitar a trabajar. Y es que yo me podía sentar con el padre Orlando Aguilar y platicar de muchas cuestiones, incluso de doctrina ignaciana, ¿verdad? Sí. Entonces,
Eso me hace quedarme mucho tiempo en la Merced. De hecho, yo sigo en la Merced, sigo siendo socio honorario y le agradezco las consideraciones al encargado actual, que es Pablo García, y por supuesto al padre vicario, Juan Pablo Vázquez. Y es interesante, ¿no? Porque ahorita que lo mencionas y eso es como simpático, ¿no? Como me muevo, ¿verdad? Por todas las partes, de pronto hay gente que te dice, es que ahí lo echaron. Ajá, seguro. A mí me encantaría que me contaran esas historias de cómo me han echado. De ¿Cómo te echaron? Sí. Porque evidentemente, lo dije hace un rato, ¿verdad? Tampoco es una moneda de oro para caerle bien al resto de la gente. Y tal vez hay gente que le pueda molestar el hecho de que yo pueda estar hoy en el Calvario, mañana en la parroquia. De hecho, estuve paralelo. Sí. Calvario, parroquia, fue paralelo. Sí. Mientras que Calvario, parroquia y inicio de Merced también fue paralelo. De hecho, yo llegué a la Merced no con el Padre Orlando, llegué a la Merced por el resucitado en 1999, imagínate. Sí. Entonces, eso me parece a mí sumamente simpático, ¿no? Porque, claro, al principio te cae mal, ¿verdad? Y cuando sos muy joven, te pones a pelear. Y por supuesto. Y te pones a tirar hate también en las redes y cosas por el estilo. Pero llega un momento en que vos decís, bueno, si lo están comentando, lo están diciendo, es porque algo les atrae y les apasiona de hablar de todas estas cosas, y entre esas cosas te vas vos. Pero sí, eso es sumamente simpático. Bueno, yo he estado en Beatas de Belén también, en Marco Aurelio. Aquí, mira, a ver, no es que yo sea su amigo, pero a mí me sorprende cómo el señor Marco Aurelio González podía reconocerme perfectamente, que me conoció cuando ya tenía 80 años, 85 años, o sea, no hace tanto. Pero es interesantísimo. Me recuerdo que en una oportunidad le digo yo al padre Orlando, mire, padre, invitemos a Monseñor Marco, porque él es muy devoto de la Merced. Tiene razón, que venga, amigo. Oye, ¿a qué horas lo traemos? Porque si lo ven entrar a la velación es como un tumulto. Sí. Entonces, lo llevamos con Luis Manuel Muñoz a una visita particular. Sí. Una particular. Monseñor todavía podía caminar y subió al coro. No sé si te recordás de una oportunidad que Jesús se puso en el coro. Ah, sí. Y entonces estuvo con Jesús de la Merced. Esto sale porque pues en algunos momentos pues he estado en programas, haciendo series de programas para beatas, escribo para las beatas. Me gusta mucho porque es una historia apasionante la que tiene Jesús. Tengo amigos extraordinarios en la antigua, ¿verdad? Fernando Vázquez y Sergio Avelino Reyes, sí, de la Merced de la Antigua, que son extraordinarias personas conmigo, y mira que ayudarnos con una presentación, mira que ayudarnos con una conferencia, mira que ayudarnos con un artículo para el libro, con un capítulo. Bueno, aquí está, ¿verdad? Igual José Manuel Núñez en la Escuela de Cristo, y no puedo dejar de mencionar a Diego Rosales en San Francisco, ¿verdad? Que han sido mis amigos, y que, a ver, aquí hay cosas que vos decís, bueno, tal vez yo no soy devoto de las imágenes de la antigua Guatemala, de Jesús de la Merced un poquito, pero a ver, o sea, estas son relaciones de amistad, ¿no? Totalmente. Y si vos encontrás las cosas, si vos tenés la información o tenés los contactos, ¿por qué no vas a ir y darle las cosas, ¿verdad? Sí. Mira, por ejemplo, me pasó con el justo juez de Xela. Yo llegué, me invitaron a dar un curso a Quetzaltenango, llegué y les digo, miren señores, anímense a hacer ustedes la historia, es que no va a haber historiador. Porque me decían, no, pero es que un historiador que no sabe, no hay, ¿verdad? Porque no tenemos. Hagamos una cosa, háganlo ustedes, investiguen ustedes, busquen las fuentes, redacten las cosas y yo se los reviso. O sea, yo no quiero la autoría para mí, o sea, no. Pero con mucho gusto yo puedo, pues, colaborar con ustedes. Y así lo hicimos. Y terminó derivando en el libro que presentaron este año, ¿no? El año pasado. ¿El año pasado? Sí, el año pasado fue. El año pasado también fue el de San Cristóbal Toto, que también lo hicimos de la misma manera. Sí. Porque lo que en realidad yo veo con mi trabajo de historiador es que estoy consciente que no tenemos más tiempo. Fernando el Quiso lo dice mucho. Sí. Fernando dice, no, vos ya no puedo. Yo le digo, ay, Fernando, usted me dice eso desde hace 25 años. Usted nos va a enterrar. Usted nos va a enterrar a nosotros. Pero sí reconozco una cosa, o sea, no te da tiempo. No te da tiempo, lo que te acabo de decir. O investigás, o estudias, o enseñás, o haces dos, o medio, o si no vas a hacer mal una. ¿Verdad? Si te pones a hacer las tres, vas a hacer mal una. Porque podés ser excelente investigador, pero sos pésimo profesor. Por supuesto. Porque no tenés chance de aprender a enseñar. Entonces, como no te da tiempo a hacer todo, ¿verdad? Entonces yo estoy consciente de eso y les digo a los chicos y a las chicas de las hermandades que tienen voluntad, y les digo, háganlo ustedes.
Yo solo puedo esquematizar, racionalizar, dirigir algunas sesiones de grupo, cosas por el estilo, para que podamos ver y pongamos gente que vaya a los archivos a investigar cosas. Totalmente. Walter, estamos casi por terminar, minutos finales. ¿Qué dirías que viendo hacia atrás y todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, lo que seguramente querés lograr todavía, sería de alguna manera, no sé si tu legado, lo que podrías dejar a las generaciones dentro de tu trabajo, tu investigación, y que dirías, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? ¿Qué voltearías y qué le dirías a ese Walter Gutiérrez de hace algunos años cuando empezaste esta carrera, o qué le quisieras decir dentro de algunos años de cosas que quisieras hacer todavía? Ya, bueno, mira, creo que y de hecho estoy trabajando en eso, es publicar más, ¿no? Sí. O sea, yo he publicado más o menos, ¿verdad? Y si te das cuenta, es justamente como generacional. Maestros como Miguel Álvarez o como Fernando Urquizú publican bastante. Y conforme vamos haciéndonos más jóvenes, publicamos menos. Tenemos cierta razón en publicar menos, porque la gente lee menos, nuestros libros se venden menos. Pero sí estoy trabajando en editar 3 cosas diferentes que tienen que ver con estética de la Semana Santa, y uno con historia, 2 con estética y 1 con historia. Porque sí considero que, y eso también lo he expuesto muchas veces en los programas, en las entrevistas, en los escritos, si no escribimos, no pretendamos que dentro de 50 años tengamos historia de la Semana Santa. Por supuesto. Porque si hoy es difícil encontrar las cosas, dentro de 50 años no sé qué vas a hacer para ir a buscarlos en los archivos digitales. Porque es tanto que no te vas a dar abasto. Y otra cosa, una fotografía, un video no es una fuente. O sea, es una fuente, sí. Pero no es... Exactamente. La fuente que te va a solucionar las cosas. En un video jamás te dicen quién hizo el adorno. Sí, totalmente. Nunca te dicen quién vistió a la Virgen, ¿verdad? Entonces, eso está incompleto. Eso es una tarea que hay que hacer con las hermandades. Con el Walter de ayer, pues, fíjate que usé mi nombre como normalmente me lo dicen, porque en realidad en mi casa soy Walter. Con el Walter de ayer, yo estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento, ¿verdad? Porque lo que mi papá me enseñó a querer, lo he ido viendo incluso de cerca. Alguien me decía, mira, ¿qué estás haciendo tan lejos de Guatemala? Que estábamos hace poco con unos amigos en Edimburgo. Y le digo, a Edimburgo fui solo para buscar unas pinturas del Greco y de Velázquez. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan obsesionado con eso? Porque mi papá me llevaba esos libritos. Yo soñaba con ver esos libritos. Yo quería ver esas pinturas. Y entonces me decía mi amiga de la Universidad Autónoma de México, mira, la profesión de historiador del arte es la más bonita porque te hace viajar y ver las cosas. Claro que tenés que ahorrar y manejar la plata y todas esas cosas, pero te hace querer ver más cosas, ¿verdad? Te hace querer ver más cosas. Eso es para el pasado y también para el futuro, ¿no? Siempre tengo cosas pendientes que ver. Qué interesante. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a algunas de las personas que nos escribieron. Michelle Pinsker, ahí te manda saludos. Dice muy buenas noches. Sí, en sintonía. Dice saludos Quique y Luigi. Saludos Lee Walter, dice Enrique Holsen. Daniela Miranda, siempre es grato escuchar la historia con Lee Walter. Laura Sandoval, saludos también. María de los Ángeles Camey, saludos a todos desde San Juan. A Moni Recinos, qué agradable entrevista. Saludos a todos. Muchas personas conectadas, yo siempre lo he dicho, hay muchas personas conectadas, pero pocos se animan a comentar. Conectados hay muchos que tenemos precisamente hoy en este programa a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, pero pocos comentan. Pero para todos los que se han conectado y han estado pendientes y presentes en esta edición, pues un saludo también y el agradecimiento. Walter, muchas gracias por habernos acompañado, espero que haya sido... te haya sentido cómodo platicar un poquito fuera de lo que normalmente en un programa conversamos. Hemos compartido muchos programas, te he invitado, has aceptado la invitación en mis proyectos personales, en otros proyectos, y hoy fue muy grato, muy agradable y muy cómodo platicar un poco de eso que no conocíamos de Walter. Muchas gracias. Gracias Luis, gracias también a Víctor por la invitación, Víctor Mirón. Aprovecho para saludarlo por su cumpleaños. Y bueno, es como te dije al principio, muy importante que podamos hacer estos ejercicios. Sí.
Porque, a ver, no es que Walter Gutiérrez sea la figura, sino que este es un ensayo para practicarlo con otras personas que construyen la Semana Santa, que están ahí siempre, ¿verdad? Es muy doloroso ver, por ejemplo, lo que pasó esta semana de un caballero de San José que perdió a su hijo. Y fíjate, me sorprendió muchísimo porque decía, yo ahí lo conozco. No le sé el nombre, pero yo lo conozco, lo he visto toda la vida. Y estos programas son justamente para eso. Así que muchas gracias, qué bueno. Y pues enhorabuena también por el proyecto. Muchas gracias, Walter. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado también en esta segunda edición. Será el próximo 28 de agosto, en el último viernes del mes de agosto, que será la tercera edición con muchos más invitados, conociendo el rostro devocional precisamente a través acá de Arcángel Corp. Será entonces hasta una próxima. Mi nombre es Luis Vargas. Nos reencontramos más adelante acá en Rostro Devocional.